Hola, ¿qué tal? Yo soy Harold Gieser y este es el segmento económico de UCI Noticias. Hoy día vamos a hablar del gobierno de Alan García, o más específicamente del desempeño económico que tuvo el gobierno de Alan García, dado que es el presidente que se nos acaba de ir. Para hablar de justamente esto tenemos que dividir a Alan García en dos partes. Su primer gobierno, en los 80s, y su segundo gobierno más reciente. El primer gobierno que tuvo en los 80 pues, fue bastante peculiar, particular, y de hecho es un caso de estudio en todo el mundo sobre todo lo que no hay que hacer, ¿no? Es un gobierno que tuvo un final desastroso, una hiperinflación, que nadie que tenga más de 35 años necesita que le cuenten en la historia, ¿no? Todos ustedes seguramente sufrieron las colas para comprar pan, las colas para comprar azúcar, las colas para comprar gasolina y en fin, las colas para comprar lo que sea. Todo esto no fue casualidad, no cayó del cielo, no es culpa de la plutocracia malvada o de algo por el estilo, es simplemente consecuencia de malas políticas económicas. Específicamente, cualquier estudiante universitario de economía en primer ciclo puede predecir que eso era lo que iba a suceder, ¿no? Cuando uno coloca límite de precio a los productos, lo que suele suceder es que aparece un mercado negro. Cualquiera que no crea que eso es algo inevitable a nivel teórico, solamente tenía pues, que vivir esa época en el Perú y salir a intentar comprar esos productos. O si no, irse a Venezuela en ese momento, que ahorita están viviendo exactamente lo mismo que nosotros vivimos en ese entonces, ¿no? Entonces tuvimos hiperinflación, tuvimos una serie de problemas, justamente porque el Estado pues, no tenía dinero para nada. Una de las brillantes ideas que tuvieron en ese momento fue anunciar que no íbamos a pagar la deuda externa, lo cual pues, fue más desastroso todavía, porque eso nos llevó a no tener la opción de pedirnos prestado dinero en el extranjero, que es algo bastante importante para poder pagar algunas cuentas de vez en cuando, o programas sociales, o en fin, un montón de inversiones que tiene que hacer el Estado. Cuando Alan García en ese entonces anunció que simplemente no iba a pagar esa deuda, nos sacaron de todas las listas, ya no pudimos volver a prestarnos en una parte, hasta que se aplicaron las reformas económicas de los 90s y se tuvo pues que hacer un largo proceso de peregrinación y de negociaciones, un montón de cosas para que volvieran a creer en nosotros. Hay muchos contratos que tiene el Estado peruano con empresas privadas o con organismos internacionales que todavía existen de esas épocas y que si uno los lee hoy en día podría parecer pues entreguista o cómo es posible que hayamos permitido ceder a estas condiciones, pero es que esas eran las condiciones a las cuales había que negociar en esas épocas, ¿no? Por suerte, entonces ahora hemos avanzado un montón y ya somos agentes de crédito nuevamente. Otra vez podemos ir al Banco Mundial, al BID, a distintos organismos internacionales a prestarnos dinero cuando hay algo especial que lo amerite. Todo eso es el primer gobierno de Alan García. Cuando salió elegido por segunda vez, él salió con un discurso completamente distinto, ¿no? Mucho más amigable a la economía y el mercado y mucho más alineado con el conocimiento o con las nuevas lecciones que habría aprendido no solamente el Perú sino el mundo de qué es lo que no hay que hacer. Del segundo gobierno de Alan García hay mucho que criticar en el nivel político y que seguramente otros lo van a hacer mucho mejor que yo. Lo que sí hay que reconocer son dos cosas en especial que hizo particularmente bien, se asesoró bien o no sé, le ligó de chiripa. Uno fue la reforma de la educación que inició el gobierno de Alan. Toda esa discusión sobre la meritocracia, sobre cómo a los malos docentes hay que sacarlos, sobre cómo hay que cambiar la ley para no proteger el puesto, o sea, hay que proteger el puesto y no la persona. Toda esa discusión se inició en el gobierno de Alan García y tuvo una fuerte oposición por los grupos de interés que estaban bastante enquistados e interesados en que la cosa no cambie, o sea, malos docentes, ¿no? O intereses políticos de algunos grupos con intereses políticos de seguir manteniendo las cosas. Se inició esta dura reforma con muchas protestas, mucha presión política para mucha resistencia. Fue una situación bastante conflictiva, pero se mantuvo el rumbo y se sacó adelante eso. Por eso hoy en día hay que estar muy atentos cuando salen proyectos de ley como los que han estado saliendo ahora último, que pretenden tumbarse justamente la reforma de educación para que eso no proceda, de tal manera que no tengamos que volver a pasar por todos esos problemas nuevamente para iniciar una nueva reforma, que de todas maneras la reforma de educación, o sea, toda política de educación tiene pues
una vida larga para recién dar resultados. Entonces hay que tener cuidado con eso. La segunda política positiva que aplicó el segundo gobierno de Alan García, que hay que reconocer, fue toda la aplicación del TLC con Estados Unidos. Este primer gran tratado de libre comercio que firmó el Perú con alguna economía fuerte mundial, no lo firmó Alan García, lo firmó Toledo, lo firmó y se fue. Y el gobierno de Alan García fue el encargado de implementarlo, ¿no? Y bueno, él y sus asesores sabían que iba a haber una fuerte resistencia, porque como toda gran política nacional en la reforma económica, hay gente que siempre va a haber alguien que salga perdiendo. Entonces implementaron una serie de programas de compensación o de ayudas para que esas industrias que van a salir perdiendo efectivamente, porque alguien salió perdiendo, fuera compensado con los grandes excedentes y grandes beneficios que sí trajo el TLC, ¿no? Que hoy en día discutir que el TLC en Estados Unidos iba a ser negativo pues es infantil, ¿no? La evidencia es bastante clara y bastante evidente, bastante obvia, de que fue algo positivo. Después del TLC con Estados Unidos vino el TLC con China, en fin, vinieron muchos tratados con el libre comercio que no solamente trajeron beneficios en el aspecto económico, sino también en el político, porque hay muchos compromisos que nosotros hemos asumido con estos países de locuras que ya no vamos a hacer y que antes pasaban a cada rato, ¿no? Entonces hay que tener estas dos políticas en cuenta y no olvidar las lecciones que debimos de haber aprendido de su primer gobierno. En todo caso, si tienen algún comentario, alguna duda, me pueden escribir a mis redes sociales, en Twitter @MilDemonios y en Facebook pueden buscar en Economía de los Mil Demonios y ahí dejar un comentario o lo que sea y ahí lo podremos comentar. Muchas gracias.